Es eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derramaré tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido. Hechos capítulo 3. Si quieres ver milagros, ora. Vamos a hablar de la oración. La oración es una de las áreas más descuidadas de la vida espiritual de los cristianos. Son muy pocas las personas que tienen una vida de oración saludable, fuerte. Pero por varias cosas que hoy vamos a descubrir que hemos mal entendido, que hemos mal interpretado, y que por ende, como las hemos mal interpretado, no las hemos podido aplicar correctamente. Hechos capítulo 3 del 1 al 10 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta ahí nomás. Dice el texto que Pedro y Juan iban juntos al templo a orar. Había una agenda diaria en la iglesia en relación a la oración. Cuando yo estudiaba este pasaje, descubrí que una de las razones por las que iban a esa hora era porque ellos, en el momento en que estipulan esa hora novena como la hora de la oración, es porque ellos habían recibido o habían experimentado de primera mano el momento en el que Jesús exclamó: consumado es, la hora novena. Entonces ellos dijeron: a partir de este momento vamos a instituir dicha hora como la hora de la oración. Y eso fue pasando de boca en boca. Recuerden ustedes que no había otra forma de que ellos pudieran conocer o que la gente nueva pudiera conocer ciertas cosas. Entonces, lo primero que sucede es que Pedro y Juan suben al templo, van al templo a orar, y se encuentran con una persona lisiada, cojo, dice el texto, de nacimiento. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como iglesia es la importancia que tiene la oración. No solamente en términos individuales, sino en términos colectivos. Como iglesia tenemos que entender la importancia que tiene la oración. ¿Saben por qué muchas veces la iglesia es la actividad espiritual menos practicada, o la oración, perdón, es la actividad espiritual menos practicada de la iglesia? Porque hemos creído que la oración está reservada para cierto grupo de personas. Que oren los líderes, que oren los que tienen alguna responsabilidad, que oren los demás. Y cuando descuidamos esta tarea importante, primordial que tenemos como iglesia de orar, es cuando estamos perdiendo un elemento importante que Dios, que Jesús nos dejó para hacer frente a los desafíos. Efesios capítulo 6, vamos a buscarlo. Versículo 18.
Dice, orando en todo tiempo. ¿Sí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 1, 20 y 21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas, Pablo, Jesús, los discípulos, la iglesia primera o primitiva, entendieron la importancia que tiene la oración. Ellos entendieron que sin oración no se logra absolutamente nada. Una iglesia que no ora es una iglesia que va directo a la muerte. Se empieza a secar, se empieza a estancar, y cuando querés acordar está muerta. Tiene apariencia de, pero en esencia está muerta. Tiene el nombre de iglesia, pero está muerta. Y muchas veces pensamos, insisto en esto, pensamos que la oración es una actividad reservada para ciertas personas. Y ese es el primer gran error que cometemos. Pensar que, bueno, como yo no trabajo puertas adentro, como no hago alguna actividad en la iglesia, entonces la oración no es para mí. Lo segundo que tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, es que la oración es una imposición. Estoy esperando que me digan que tengo que orar para ponerme a orar. Porque cuando yo estoy esperando que alguien, una persona, un líder, un pastor, un hermano me diga tenés que orar, es cuando estoy esperando que alguien me imponga la oración. Y tanto Pablo como Judas hacen alusión a esto. La oración nace del Espíritu, por eso es oración en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que me llama a orar. ¿Sí? Amén. Es el Espíritu de Dios el que me inquieta, el que me moviliza, el que me llama la atención a la hora que sea, llamándome a orar. Llamándome, inquietándome a orar. Otra de las razones por las que muchas veces detestamos la oración o no nos gusta la palabra oración es porque la iglesia oficial, la iglesia católica, lo ha convertido en un castigo. Usted se portó mal, tiene que rezar 355 Padre Nuestros, 235 Ave Marías y después estará perdonado. Castigo. Y muchas veces la iglesia evangélica también lo ha hecho, lo ha dibujado de esa manera, lo ha presentado como un castigo. Bueno, te portaste mal, pecaste, anda a orar y pedirle perdón a Dios. Entonces, claro, ¿a quién le gusta ser castigado? A nadie. Y por eso se provoca tanto rechazo por la oración. Por eso hay gente que en la iglesia no ora. La iglesia en general, digo. Por eso hay gente que vos le decís, ¿vamos a orar? No. No siento que sea, te dicen algunos, lo que Dios me está llamando a hacer. Te estás perdiendo una gran parte de lo que implica, de lo que significa el Evangelio. En la oración, vos vas a descubrir el corazón de Dios. En la oración. La oración es uno de los temas más importantes en la vida cristiana. Sin embargo, es una de las actividades menos practicadas. ¿Sí o no? Ahora yo quiero que pensemos no a nivel iglesia, sino en términos individuales. Nuestra vida de oración. ¿Cómo es nuestra vida de oración?
Porque todos estamos de acuerdo en que queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga cosas extraordinarias en medio nuestro. El asunto es que para que yo pueda ver milagros de parte de Dios tengo que aprender a orar. No porque me lo imponen, no porque forma parte de una comunidad de fe, sino porque entiendo que es el Espíritu de Dios el que me inquieta, el que me llama a orar. ¿Sí? Si preguntamos qué es orar, la respuesta más fácil, más rápida va a ser ¿cuál? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pareciera ser que la oración es: voy a Dios, le presento la listita del supermercado, le digo: Señor, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, y nos olvidamos que Dios también tiene cosas para decir. Dios también tiene cosas que expresar, que manifestar, que forman parte del deseo de Dios para nuestra vida. Pero a veces estamos tan apurados que corremos demasiado. Entonces no tenemos tiempo para orar. Y una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, es un cristiano que se extingue, se apaga. Empieza a perder la pasión, empieza a perder el deseo por servir a Dios, empieza a perder el interés por las cosas espirituales, empieza a perder y a cambiar las cosas que no puede, que no debe cambiar. ¿Por qué? Porque está descuidando lo primero, que es la oración. La oración tiene que ser en nuestra agenda diaria lo primero. En todo tiempo, orando. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablar. Dios quiere hablar, pero Dios no nos puede hablar si estamos saturados de ruido alrededor. La oración en el Espíritu no es un invento humano. No tiene que ver con sonar más espirituales, con la forma en que yo hablo, porque a veces, viste, pareciera ser que si hablamos más fuerte, pareciera ser que Dios nos va a escuchar más. No tiene que ver con algo que el hombre gesta, porque no nace de nosotros el deseo de comunicarnos con Dios. Es Dios quien expresa su deseo y nos llama a orar. Nace del Espíritu, es el Espíritu de Dios el que me llama, el que me atrae hacia su presencia porque quiere estar en comunión conmigo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, dejemos de pensar que la oración tiene que ver con una disciplina personal. Lo incluye, pero no nace ahí, no inicia ahí. Es Dios el que me llama y me dice: vamos a orar. Quiero informarte algo, quiero comunicarte algo. No es algo que el ser humano haya creado para darle forma a su religión. Tengo que orar porque soy cristiano evangélico, tengo que orar porque voy a la iglesia, tengo que orar porque si no, esa no es la oración que nace del Espíritu. Oro porque entiendo, Dios quiere estar conmigo, Dios quiere hablarme. No se trata de esfuerzos humanos ni de sacrificios personales. No se trata siquiera de autodisciplina, aunque la puede incluir. ¿Estoy siendo claro? No tiene que ver con algo que alguien me dice: tenés que orar. Bueno, también voy a orar porque me pidieron que orara. No, porque el día que no te pidan que ores, no orás. Tampoco tiene que ver con una imposición, como dijimos recién. Voy a orar porque es una de las demandas de los que formamos parte de esta comunidad de fe. Voy a orar porque es parte de la rutina evangélica. Son todas miradas incorrectas. Ahora la pregunta es: ¿por qué cuesta orar? Si sabemos que es importante, ¿por qué será que nos cuesta orar? Dios no hace absolutamente nada si no es en respuesta a la oración. Todo lo que Dios hace, lo hace sobre la base de nuestra oración. Por lo tanto, si queremos ver milagros, si queremos ver a Dios obrando en medio nuestro, si queremos ver a Dios haciendo cosas extraordinarias, tenemos que orar. Tenemos que aprender a orar.
tenemos que aprender a orar. ¿Sí? Amén. Cuando la oración nace del Espíritu, no puede ser nunca una imposición ni una obligación. No es parte de un rito o un ritual. No es un ritual. Tengo que orar porque voy a la iglesia. No puede depender, dijimos, de una disciplina personal. Dios no responde sobre la base de nuestros esfuerzos o sacrificios. Voy a orar porque quiero que Dios me responda. Entonces vas a orar. Vas a orar, orás y orás y orás y orás todo el tiempo. Porque quiero que Dios me responda. Quiero que Dios vea mi sacrificio. Esa es otra mirada incorrecta. Quiero que Dios vea cuánto me sacrifico por Él, y entonces por eso voy a orar. Dios nunca va a responder una oración que tenga esa intención o esa motivación. Porque todo lo que Dios hace, todas las respuestas que Dios trae, lo hace sobre la base de lo que Él ya hizo en la cruz. Amén. No tiene que ver con tu sacrificio ni con el mío. Esto no se trata de torcerle el brazo a Dios. Se trata de comprender que todas las respuestas vendrán sobre la base de lo que Él ya hizo en la cruz. Por lo tanto, aunque vos te sacrifiques y aunque vos te desangres orando, nunca la respuesta de Dios vendrá sobre la base de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Vendrá siempre sobre la base de lo que Él ya destinó o determinó en la cruz. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien? Esto es como una introducción para meternos en el tema, hablando de la oración. Hablando de la oración. Tenemos que sacar esos conceptos equivocados de lo que es la oración y entender que si yo estoy viviendo una vida espiritual acorde a las demandas de Dios, yo voy a poder escuchar a Dios cuando Él me está llamando a orar. Y no lo voy a ver como una carga, no lo voy a ver como una imposición, no lo voy a ver como algo que tengo que hacer sí o sí, sino como algo placentero. No voy a estar pendiente del reloj a ver qué hora es para decir, bueno, ya terminé, oré demasiado, sino que voy a estar pendiente de poder escuchar lo que Dios me quiere decir. Amén. Entonces, vamos a la historia de Hechos. Si queremos ver milagros, tenemos que orar. ¿Ya entendimos lo que es la oración? ¿Sí? A partir de hoy vamos a orar entendiendo que no es nuestro esfuerzo, no es nuestro sacrificio, es Dios el que nos llama a estar en comunión con Él. Si queremos ver milagros, tenemos que orar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ver milagros en este tiempo? Todos. En algún área, en alguna situación en particular, tenemos entonces que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que aprender a oír a Dios cuando nos llama. Hey, quiero orar, quiero hablar con vos. Quiero contarte algo. Quiero comentarte cuáles son mis intenciones. Lamentablemente a veces empezamos mal y empezamos a hacer uso de la oración cuando estamos en problemas. Usamos la oración como una aspirina, una vallaspirina, un calmante. Me duele la cabeza, voy a orar. Me tomo el calmante, la aspirina, la vallaspirina, se me pasó la cabeza, el dolor de cabeza. Sí, también se me pasó la cabeza. Se me pasó el dolor de cabeza y me olvidé de que tenía que seguir orando. Hasta el próximo dolor de cabeza. Ahora, tenemos que entender esto. Si queremos ver milagros, tenemos que aprender a orar. Dios no hace absolutamente nada si no es en respuesta a la oración de su iglesia. ¿Sí? Dios no hace absolutamente nada si no hay alguien que está orando. Todos los grandes sucesos, vos te vas a dar cuenta a lo largo de la historia que ocurrieron en tiempos de oración, en tiempos donde la iglesia buscaba a Dios, donde oraba, y de hecho esta historia que acabamos de leer muestra que Pedro y Juan iban al templo a orar.
iban al templo a orar. ¿Sí? Si vos necesitas un milagro en este tiempo, es el momento ideal para entender y descubrir de qué se trata la oración. Todo resultado o todo milagro es el resultado de una sociedad en la que yo hago mi parte y Dios hace la suya. Todo milagro es el resultado de una sociedad en la que Dios interviene una vez que yo ya hice mi parte. ¿Qué es lo que Dios espera de mí y de vos? Que oremos. ¿Queremos ver milagros? Bueno, lo que Dios espera es que oremos. Una vez que Dios ve que nosotros estamos siendo fieles a su llamado, a la oración, entonces Dios se suma a esa sociedad y se concreta efectivamente el milagro. ¿Sí me están siguiendo? Es importante que entendamos esto, porque todo lo que va a suceder durante este tiempo tiene como epicentro lo que es la oración. Si nosotros no aprendemos a orar, no descubrimos qué es la oración, nos va a resultar siempre una molestia orar, una carga. Nos va a resultar una carga, ¿cómo orar? ¿Cómo destinar tiempo para esto? Sí, el tema es que no descubrimos de qué se trata la oración. Si queremos ver y experimentar milagros, tenemos que hacer que la oración sea una saludable costumbre en nuestra vida. Pedro y Juan, dice el versículo 1, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esa hora era la hora destinada a la oración. Tenían en su agenda un tiempo reservado para orar. En tu agenda diaria hay un tiempo destinado a la oración. Tenemos que aprender que cuando somos convocados a orar es para hacerlos también juntos, no separados. Es bueno tener un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo para orar a solas, pero también es bueno cuando lo podemos hacer juntos. Es bueno cuando lo podemos hacer juntos. Una cosa es la oración individual y otra es la oración colectiva, cuando Dios, por ejemplo, nos convoca a tiempos de oración. Tenemos que buscar ambas y ser parte de ese tiempo. El texto dice la hora novena. Recién les decía que tiene que ver con lo que ellos creían. En esa hora novena Jesús dijo consumado es, y a partir de ahí adoptaron esa hora para orar. ¿Sí? Versículo 2 de Hechos. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 3. Versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. La oración te coloca siempre a las puertas de un milagro. La oración te coloca siempre a las puertas de un milagro. Este hombre estaba ahí, cojo de nacimiento, 40 años aproximadamente en esa situación. Siempre el mismo lugar, siempre la misma rutina, siempre el mismo problema. Vivía en un lugar hermoso, pero con una situación complicada. 40 años viviendo de la misma manera. Y por dos personas que iban a orar, este hombre se encontró con la posibilidad de cambiar de vida. Por dos que tenían en claro la importancia de la oración. La oración te coloca siempre a las puertas de un milagro. Cuando oramos, lo que sucede es que nos acercamos a ser partícipes de una obra de Dios, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de los que nos rodean. Amén. Es imposible que alguien que ore quede sin respuesta. Y es imposible que alguien que no ora vea milagros. Si vos orás, si oramos, es imposible que quedemos sin respuesta.
Porque la Biblia dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y es imposible que aquel que no ora vea respuestas. Hay milagros que Dios hará solo cuando nos determinemos a permanecer en oración. Es que oré, ya llevo una semana orando. Hay respuestas que te van a tardar años. Es que tengo un año y pico orando por este tema. Bueno, hay respuestas que te van a demandar más tiempo, van a demandar permanencia en la oración. La oración genuina y sincera te conecta con las necesidades de otros. Cuando oramos de verdad, hay una cosa que Dios hace, es tornarnos sensibles a las necesidades de otros. Esta gente iba a orar, yo quiero que no perdamos de vista esto. Esta gente iba a orar al templo y en el camino se encontraron con una persona que tenía una necesidad hacía 40 años. 40 años viviendo la misma situación, viviendo el mismo problema, siendo parte de la misma rutina diaria. No había nada novedoso para él. Ya sabía de memoria dónde vivía cada vecino, ya conocía el ambiente, hasta con los ojos cerrados lo podía describir. 40 años viviendo exactamente lo mismo. Pero por dos que se decidieron a orar, este hombre pudo cambiar su vida. ¿Se dan cuenta cuán importante es que oremos, que aprendamos de verdad a orar? La oración te torna a alguien sensible a las necesidades de otros. Empezás a ver que a tu alrededor hay personas en profunda necesidad, con dolor, angustia, con situaciones que durante años los han condicionado y no los han dejado avanzar. Vos podés ser la respuesta, tu oración puede ser la respuesta a la necesidad de otra persona. Por eso cuando aprendemos a orar, no solamente vamos a Dios pidiéndole nuestras necesidades, Señor, suplí esta necesidad, Señor, tengo este drama, sino que sobre todas las cosas, lo que Dios hace es sensibilizar tu corazón para ver la necesidad de otro. ¿Sí? ¿Amén? La oración siempre te acerca a un milagro, no dejes de orar. No dejes de orar, no dejes de rogar, no dejes de clamar, no dejes de perseverar, de permanecer en oración. Es que llevo mucho tiempo. Seguí. Tenemos que comprender lo siguiente. Vuelvo a repetir la situación de este hombre. Cojo de nacimiento. Llevaba largos años sentados en el mismo lugar. Imposibilitado de todo, carente de todo. Y lo único que esperaba de aquellos que deambulaban por ahí era recibir una ayuda, una limosna, unas monedas. Sin embargo, se encontró con dos personas que entendieron lo siguiente, y esto es lo que tenemos que entender. No es tarea ni trabajo de la iglesia hacer que las personas en su necesidad tengan un presente un tanto más soportable. No es tarea de la iglesia hacer que la persona mejore un poquito su condición. Es misión de la iglesia hacer y procurar que la gente tenga un encuentro con la gracia que todo lo transforma. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Imagínate la situación. Este hombre estaba pidiendo monedas. Pedro y Juan podrían haberle dado unas monedas, aunque según el texto no tenían esas monedas. Pero suponiendo que hubiesen tenido esas monedas, si le hubiesen dado las monedas, no hubiese cambiado absolutamente nada en la vida de este hombre. Hubiese muerto cojo, hubiese solucionado un problema temporal. Pero como estos estaban atentos, estaban entendiendo hacia dónde Dios los quería direccionar, lo que hacen es, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Y lo que vos y yo somos llamados a dar, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. ¿Qué te ha dado Dios para dar? ¿Qué te ha dado Dios?
A veces estamos preocupados y ocupados en asistir a la gente en su necesidad, y eso puede ser que esté bien, pero no podemos enfocarnos en una necesidad temporal. Si ese hombre se hubiese muerto, lo más probable es que nunca hubiese conocido lo que conoció ese día, la gracia que todo lo transforma. Si Pedro y Juan solo le daban las monedas, contribuirían probablemente a que su día sea un tanto mejor, pero al día siguiente ese hombre iba a seguir con el mismo problema. Lo que vos y yo tenemos cambia eternidades. Cambia eternidades. Cuando vos le decís a una persona, mirá, Jesús te ama y yo vengo de parte de Dios a darte este mensaje, estás afectando su eternidad, no una cuestión temporal. Versículo 6, vamos avanzando un poquito, ya vamos terminando. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro. ¿Cuántos pueden decir no tengo plata ni oro? Pero lo que tengo te doy. Un cristiano que ora es un cristiano que podrá carecer de recursos económicos y materiales, pero nunca de recursos espirituales, como la autoridad, la gracia, el poder, el favor de Dios, que en definitiva son los que terminarán atrayendo los recursos materiales, económicos y humanos que se necesitan para avanzar. Una iglesia podrá carecer de muchos recursos materiales, económicos, pero tiene un recurso mayor a todo eso, que es la oración. Entonces una iglesia que ora a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, va a hacer que los recursos que faltan empiecen a aparecer. Versículo 8. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Número 1. Primero se unió a los apóstoles. Dice que saltando se puso en pie y anduvo. Algo totalmente desconocido por él desde que nació hasta esa fecha. Fíjate el poder de la oración. Dos personas que se pusieron de acuerdo, vamos a orar, empiezan a cambiarle por el poder de la oración a un hombre que no sabía lo que era caminar, no sabía lo que era estar parado. Ahora dice que por la determinación de estos dos, empieza este hombre a experimentar algo nuevo, una vida transformada por el poder de la oración. Entró con ellos, se unió a los apóstoles. Segundo, comenzó a experimentar totalmente algo desconocido para él, pero que comprendía como nuevo y bueno. Imagínate lo que es para una persona, 40 años desde que nació hasta esa fecha, 40 años haber estado imposibilitado de caminar, hoy se encuentra con esa posibilidad. Ya no dependía de que otros lo llevaran hasta el lugar, lo dejaran sentadito ahí en la puerta. Ya dejó de depender de aquellos que estaban a su alrededor. Cuando vos y yo oramos, empezamos a hacer respuestas a las necesidades de otros. No es solamente que oro para decirle a Dios, para contarle a Dios cuáles son mis necesidades. Oramos para que Dios también sensibilice nuestro corazón para ver la necesidad de otros. ¿Sí? Amén. Hechos 4:22 nos cuenta que este hombre, ex cojo de nacimiento, tenía más de 40 años. Joven, como todos los que tienen 40 y tanto. Alabando a Dios, dice, comenzó a adorar a Dios y a reconocerlo como el gestor de semejante milagro. Vos imaginate qué pasaría si hoy viésemos eso. Dos personas que se determinan a orar. Por la actitud de estos dos, de buscar a Dios, de responder a la oración, un milagro así.
Y de repente aquel que no podía caminar empieza a caminar. Y vos lo ves que entra a la iglesia y empieza a hacer un zafarrancho, a saltar, a cantar, a bailar, a chiflar, por causa de la oración de dos que entendieron de qué se trataba la oración. Nunca te olvides que Dios es el que hace que las cosas sucedan. Nunca te olvides. No es por tu esfuerzo, porque oré. Porque todas las respuestas que Dios trae a nuestra vida son sobre la base de lo que Él ya hizo en la cruz. Amén. Cuando veas tu milagro concretarse, no te olvides que es Dios favoreciéndote. Es Dios sumándose a esta sociedad para responder a una necesidad. Es Dios, el dador de toda buena dádiva. Dios sabe en qué momento conceder el milagro que estamos esperando. Su voluntad y su tiempo son siempre perfectos para nuestra vida. ¿Sabes qué? Termino con esto. Jesús había pasado muchísimas veces por el sitio donde estaba este hombre. 40 años habían pasado y este hombre permanecía ahí. Y Jesús pasó seguramente muchísimas veces al lado de ese hombre. No era el momento. No era la hora. Fue después, por medio de Pedro y de Juan, que sí Dios quiso concederle el milagro a este hombre. El tiempo de Dios es siempre perfecto. Dios no llega nunca antes, no llega tarde, porque Dios nunca se va. Dios siempre tiene en mente tu necesidad y mi necesidad. Pero está esperando que nosotros entendamos lo que significa la oración. Está esperando que permanezcamos orando, aun cuando aparentemente no hay nada a simple vista. Pero permanecer en oración va a hacer que el milagro suceda en el momento en que Dios así lo determine. Amén. Vamos a orar un momento, cerramos nuestros ojos. Eres eterno.